Buenos días, tardes o noches, según la hora que nos esté viendo. Exacto, sí. Si está comiendo, provecho. Provecho, sí, exacto, nunca lo hacemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Exacto, bien, mal, sentado, Parado, recostado. acostado. ¿Tienes audífonos? ¿No tienes audífonos? Sí, provecho. Sean muy bienvenidos al episodio número 28 de DX, su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos, teorías y experimentos psicológicos. Exacto. Venimos de los trastornos de la personalidad. Sí. Y este trastorno puede confundirse con una personalidad bipolar, o comúnmente se lo conoce así, por sus formas tan cambiantes de ver la vida. Se puede decir que las personas que están aquí, en este trastorno, se les domina como locas o que les falta un tornillo, pero en realidad solamente tienen un trastorno de la personalidad. Necesitan nada más solo un poquitito de ayuda. Poquito. El día de hoy hablaremos nuevamente de tu ex tóxica, Sí. ya que hablaremos del trastorno límite de la personalidad. Exacto. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Yo haciendo eso me hizo muy interesante. Ya verán por qué. Yo dije, pinche gente loca. Como lo dicen. Exactamente. Pues este trastorno tiene un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de la autoimagen, la impulsibilidad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y manifiesta en 5 o más de los siguientes hechos. Número 1, el primero, el number one. Number two. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. O sea, que lo dejen solito, Sí, solita, sí. solite, solitude, irrevitude, Entonces va a hacer todo lo posible para que no le abandones. Exacto. Muy bien. Número 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. Esto es bien cagado porque es como de primero te amo, eres lo mejor, lo más hermoso de mi vida, sin ti no podría existir ni respirar, y después eres un hijo de puta, ojalá y jamás te hubiera conocido, eres lo peor que existe en este mundo, eres peor que basura. Exacto. Y pueden ir así. Sí. De ese estado así. Decir chinga tu madre. De decir, eres el amor de mi vida, terminamos. Exacto. Sí. Alteración de la identidad. Inestabilidad intensa y persistente en la autoimagen del sentimiento del yo. Yo siento que... Entonces hay también una inestabilidad en cómo ellos mismos se perciben. Número 4. Impulsibilidad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Sí, lastimando. Así es. Número 5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o hay conductas autolesivas. Entonces, tienen esta percepción de matarse o pues se lastiman, se cortan. Como la leche, ¿no? Como la leche. Como yo en las fiestas. Sí. Número 6. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable en el estado del ánimo. Que decíamos, por lo mismo de que está esta volatilidad de amor-odio, pues la otra pobre persona se saca mucho de pedo.
Sensación crónica y constante de vacío. No se sienten satisfechas. Satisfechos. Necesitan más. Así es, cada vez más. Así como dice la canción, que nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Así. Entonces jamás se sienten, siempre van a querer más y más y más. Hay otra canción que dice, yo quise apagar tu sed, pero lo único que alcancé fue que me pidieras más. Uf. Y recontra. Uf. Entonces es esta concepción de siempre estar pidiendo más de la otra persona, sentirse insatisfecha, y además imagínate con esta polaridad de amor-odio, hijos. Intensas, como dice ahí. Exactamente. Enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Se enoja muy rápido por cualquier cosita, ¿no? Ajá. Es que abrazaste a ese güey. No, es que te vi con la otra. No, es que te vi con el otro y lo abrazaste y le agarraste la mano. Y ese güey le di la mano porque somos amigos. Una vez me pasó, no tiene que ver tal vez con esto, o quién sabe, pero iba yo en el centro con una exnovia y de repente vi una amiga, y yo suelo ser, a las personas cercanas a mí, suelo ser muy efusivo al saludarlos. De qué onda, llego, un abrazo, ¿y cómo estás? Que no sé qué. Entonces, esta exnovia dijo que yo la quité así como de, quítate a la verga, para irla a saludar. Y yo jamás en mi vida haría ese tipo de cosas. Y sería como, ay, a ver, dame permiso, y ya voy, y ya no, saludo. Pero que Alicia como así de, quítate. Y dije, ok, pero entonces es esta parte. Y esta misma persona, no digo que tuviera este trastorno, de momento teorizamos que podría llegar a tenerlo por este tipo de conductas, pero igual era, se enojaba mucho por cosas minúsculas, aparentemente, y pues era difícil para controlar su ira, entonces sí arremetía muy fuertemente y decía cosas luego bastante hirientes. Triste. A mí no, yo nunca he conocido a alguien ¿Así? Qué bueno. Tal vez una exnovia, pero no creo que lo tenga porque de secundaria, ¿ves? No, pues ahí son Sí, muy sí, volátiles en la sí. secundaria. Entonces no creo. Pero se puede ver ahora sí que en la adolescencia, se puede ver atisbos, y ya en la edad adultez temprana, pues ya se ve con más detalle, pero quién sabe. Los aspectos diagnósticos, tú te estarás preguntando, ¿cuáles son estos? ¿Cuáles son? Pues mira, te cuento, manito. Fíjate que los sujetos con este trastorno realizan frenéticos esfuerzos para evitar un abandono real o imaginado. O sea, simplemente a huevo están ahí, mostrando. Fíjate que es chistoso. Igual una exnovia me llegó a decir, porque de momento pues hacía esto, se enojaba mucho y me cortaba. Decía, no, ya no quiero estar contigo. Bueno, no me decía como así, pero sí decía, no, pues entonces ya no hay que estar juntos y la madre. Y ya después me decía, no, es que cada vez que yo te diga eso, no es verdad. Y así de, ¿cómo? Sí, entonces, pero es curioso porque igual tenía mucho miedo al abandono. Sí. Si tú que nos estás viendo, tú, tienes miedo a que te abandonen, no entres a una relación. Exacto. ¿Por qué? Porque van a haber comportamientos, no me gusta la palabra tóxico, pero para fines explicativos la voy a utilizar. Vas a realizar este tipo de acciones no saludables y vas a hacer todo lo que sea posible para que la otra persona no se vaya. Pero para mí, en lo particular, creo que el entrar en una relación es compartir tu vida
con alguien más. Es como caminar y compartir la vida Sí, con sí, alguien sí. más. Entonces, si ya después empiezas diciendo, no, es que no camines así, ¿por qué caminas tan rápido? Ay, de seguro caminas más rápido porque no quieres caminar a mi Sí, lado. sí, sí. Cosas así ya no es saludable. Entonces, pues, espérate, estás soltero, sana tus heridas y ya después compártete abiertamente con alguien más. Exacto. Ahí está. Porque, a ver, yo quiero agregar algo. Todas las personas te abandonan, ¿no? Se van. O no te abandonan si no se van. Exactamente. Sí, sí, sí. Todo es inestable en esta vida. Todo. O no, puede ser que no, que encuentres a alguien con quien dures hasta los 80 años de viejito Exacto. y ya, pero la cosa es que no te dé miedo que la otra persona se vaya. Ajá, ¿para qué forzarlo? Ándale. Porque si lo forzas más, pues se rompe. Se va. Exacto. Como una liga. Exacto. Si le estiras mucho, se truena. Exacto. Sí, sí, sí. Ah, no. Ah. La percepción de una inminente separación o rechazo o la pérdida de la estructura externa puede ocasionar cambios profundos en la autoimagen, afectividad, cognición y comportamiento. Estas personas son muy sensibles a las circunstancias ambientales, experimentan intensos temores a ser abandonados o una ira inapropiada incluso ante separación, creo que sí era que en realidad es por un tiempo limitado o cuando se producen cambios inevitables en los patrones, perdón, en los planes. Por ejemplo, relación de... ¡Ah! ¿Qué pedo conmigo? Otra vez. Toma dos. Reacción de desesperación brusca cuando el clínico les anuncia el final de su tiempo de visita, angustia o enfurecimiento cuando alguien importante para ellos se retrasa, aunque sea solo unos minutos, o cuando tienden a cancelar una cita. Eso es. O sea, digamos que son un poco tolerantes a los cambios de planes. Son un poco tolerantes. Muy poco. Ah, Ajá. sí, Y sí. sí me pasó que de repente es como de, ay, hay que vernos más al rato porque estoy haciendo, no sé, X cosa. Ay, no, de seguro ya no me quieres, no te importo, Sí, sí, sí. cosas así suelen decir, o al menos a mí me dijeron alguna vez. Pero que se puede ver muy reflejo, ¿por qué? Porque está también este miedo al abandono, esta poca como tolerancia a las cuestiones ambientales, y entonces este miedo igual se puede convertir en ira, y al momento de que el miedo se convierte en ira, pues entonces arremeto contra la otra persona diciéndole que pues es un pendejo, que ya mejor ni te aparezcas por aquí si no me quieres venir a ver a las 8 cuando tú dijiste a las 8 y vas a llegar a las 9. Ni te aparezcas. Hijo de tu puta. Ándale. Sí, sí. E incluso pueden creer que este abandono implica ser una persona malvada. Sí. Pues no. Es que eso es... Fíjate que con eso yo sí batallé mucho en esta relación, donde era como de, no, pues es que también tengo cosas que hacer. Sí, sí, sí. O sea, sí me gusta estar contigo, disfruto mucho estar contigo, pero tengo actividades, entonces aguanta el pedo. Sí, sí, sí. No te Aparte eches. se va a hacer aburrido, ¿no? Ya, todos los días. Ándale. Entonces, como que no está tan chido. O sea, fíjate que a mí sí me gustaba verla todos los días, pero había veces en las que yo tenía cosas que hacer y si no la veía yo todos los días y le decía, por ejemplo, hoy no te voy a poder ver, no, hombre, era un desmadre. Y era como de, es que no es porque no quiera, sino es porque, no sé, tengo pues proyectos que hacer, tengo actividades que hacer. Tengo vida. Tengo una vida, exacto. Aparte de ti. Entonces, pues, podemos recorrerlo tantito. Pues no, Que tanto es tantito, ¿no? me mandaban a la verga. Los individuos con un trastorno límite de la personalidad presentan un patrón de relaciones inestables e intensas. Y fíjate que esta persona igual, pues sí, ¿no? Sí estaba eso. Sí, sí, sí.
Y es que esta cuestión de no, es que yo te voy a dar todo siempre, si hay así, o sea, como muy, muy intenso, muy apasionado, que está bien en cierta medida. Creo que algo que yo digo es que ningún tipo de conducta está mal, simplemente hay que regularlo. O sea, está padre ser intenso, pero también hay que saber qué pedo. ¿En qué ocasión? ¿No? Ándale. Okay. Sí. O sea, está chido, por ejemplo, no sé, ser súper detallista y todo así. Creo que suele ser algo chido, pero no sé, si la otra persona no lo es, no lo obligues a hacerlo, Sí. porque pues no es su caso. Si tú eres así, está chido, pero si la otra persona no, no lo forces a hacer algo que no es, porque en ese caso ya no es amor. Yes. Ya, Más para ti que de él. ajá, ya es una cuestión dominante. Sí. Y una cuestión de... Se me fue la palabra, pero eso. Creo que también hay que tener como que cuidado con esas personas al hablarles, ¿no? Sí. Porque todos se lo toman como que muy en serio. Muy a pecho. Exacto. Y cuando llega el día te dicen, no, es que tú me dijiste así, así. Ajá. No, güey, ¿para qué te dije? Tú dijiste que me amabas toda la vida, ahora me cumples. Ándale, sí, exactamente. Sí. Justamente así. Pueden idealizar a quienes se ocupan de ellos o a sus amantes las primeras veces que se tratan. Pedirles que estén mucho tiempo a su lado y compartir muy pronto los detalles más íntimos. Digo, no sé si esta persona lo haya tenido, pero sí era mucho eso. Me decía, es que quiero saber todo de ti, absolutamente todo de ti. Y quiero que me cuentes todo. O sea, ella quería que yo le contara todo lo que hacía, inclusive quién me hablaba, quién no me hablaba, todo. Y a mí eso, en lo personal, me abrumaba mucho porque no suelo ser una persona que se abre tan fácilmente. Y entonces, al momento que ella me lo exigía, yo me reservaba un poco, ¿no? Y pues a ella le molestaba, se enojaba y me decía cosas. Es muy triste eso. Sí, pero no era porque yo no quisiera hacerlo. Entonces era una cuestión muy abrumadora y si de momento tú te sientes algo así, aguas cómo lo reflejas con los demás porque puede ser muy abrumador para los otros. Sí. Ahora imagínate una persona que quiere que le digas todo y a otra que es muy reservada y tímida, pues va a costar, sí, va a tener ciertos choques y pues no va a estar chido. Entonces... Ajá, como que esa persona dice, hijo, Sí. así quiero, pero ¿cómo te digo que no? Ándale. Pero igual, o sea, es igual, creo que es comprenderlo, ¿no? Sí. Y lo que decíamos con el paranoide, es comprenderlo, es ver que también está sufriendo, es ver que tiene también ciertos intereses, pero también no es que te agarren de pendejo, Sí. sino es, pues, generar empatía y saber cómo hablarles de cierta forma. Y, bueno, sin embargo, cambian rápidamente de idealizar a los demás a devaluarlos. Lo que decíamos, te tienen aquí y después te mandan a la verga. Sí. Eres lo mejor, pasas de ser lo mejor de su vida a tú me arruinas la vida. Exacto. Pensando que no les prestan suficiente atención, no les dan demasiado o no están lo suficiente. Ella me quería ver todo el día, todos los días. Ya después como que igual quería que tuviéramos muchos proyectos juntos y cosas así. Y yo al resguardarme, llegó un punto en el que ya después ella ya no quería que tuviéramos nada en común, ya no quería que tuviéramos proyectos en común, tanto por miedo como por muchos factores. Sí. Y entonces, pero es precisamente por este tipo, bueno, no digo que ella lo sea, ¿no? Pero es un ejemplo para más o menos ver qué show. Entonces, estos sujetos pueden empatizar y ofrecer algo a los demás, pero solo con las expectativas de que la otra persona esté ahí para corresponderles, satisfaciendo sus propias necesidades. O sea, si tú me das, no. Sí. No, yo te doy, Ajá, y tú me das. esperando que tú me correspondas. Sí.
Y si no me correspondes, me enojo, me siento mal, te mando a la verga, Te lo reprocho. te lo reprocho, precisamente. Sí. Pero fíjate que también tienen su lado bonito. Por esta parte apasionada, suelen ser muy cariñosos, suelen dar mucho de sí y está chido. Se entregan chido. Ajá, se entregan mucho por lo mismo de este apasionamiento que tienen, pero pues igual el mismo miedo que tienen, ese apasionamiento de amor, si lo traspolamos al enojo, es lo mismo, suelen ser muy intensos Sí. con todas sus emociones, con la alegría, con la tristeza, con todo suelen ser muy intensos. Y está chido, pero a veces pueden lastimarse y pueden lastimar a los demás. Entonces eso ya no está tan chido. Estos sujetos pueden empatizar y ofrecer algo a los demás, pero allá son propensos asimismo a los cambios dramáticos en su opinión sobre los demás, que pueden ser vicios, alternativamente como apoyos beneficiosos o de castigo cruel. Que decía, o sea, a veces con sus palabras pueden llegar a lastimar muy gravemente, inclusive igual con sus acciones. Tales cambios suelen reflejar la desilusión con alguna de las personas que se ocupa de ellos y cuyas cualidades positivas han sido idealizadas o de quien se espera el rechazo o el abandono. Está heavy. Sí. Puede haber una alteración de la identidad caracterizada por un notable y persistente inestabilidad de la autoimagen o el sentido de uno mismo. Se presentan cambios bruscos y dramáticos de la autoimagen caracterizados por cambios de objetivos, valores y aspiraciones profesionales. Pueden producirse cambios bruscos de opiniones y los planes sobre el futuro de los estudios, la identidad sexual, la escala de valores y el tipo de amistades. Estos sujetos pueden cambiar bruscamente desde el papel de suplicar la necesidad de ayuda hasta del vengador justiciero de una afrenta ya pasada. Entonces, por eso se ve esta como bipolaridad, podríamos decir. Hay dos polos jugando a cada rato. Pum, 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 pum. Y los dos son muy buenos. Ándale. Si bien lo habitual es que su autoimagen esté basada en ser perverso o desgraciado, a veces los individuos con este trastorno tienen también el sentimiento de que no existen en absoluto. O sea, pueden igual sentirse dioses del Olimpo como una cucarachita. Sí. Estas experiencias suelen ocurrir en situaciones en las que el sujeto percibe una falta de relaciones significativas, de ayuda o de apoyo. Estos sujetos pueden presentar un mal rendimiento laboral o escolar. Las personas con este trastorno demuestran impulsividad en al menos dos áreas potencialmente peligrosas para ellos mismos. Pueden apostar, gastar dinero irresponsablemente. Mira, esto es igual, sí pasaba. Darse atracones, abusar de sustancias, involucrarse en prácticas sexuales no seguras o conducir temerariamente. Los sujetos con trastorno límite de la personalidad presentan comportamientos intensos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de autolesiones. El suicidio consumado se observa en un 10% de estos sujetos y los actos de automutilación, cortarse o quemarse, y las amenazas e intentos de suicidio son muy frecuentes. Lo mismo, ¿no? De que sufren, dicen, ándale. Sí, pues de lo mismo que sus emociones son tan intensas, sí. Cuando siente que alguien le falla, que alguien le va a abandonar y cosas así, dice, no, pues a la verga. Son muy poco en este. Sí, y muy inestables. Sí. El intento de suicidio recurrente es con frecuencia uno de los motivos por los que estos sujetos acuden a tratamiento. Estos actos autodestructivos suelen estar percibidos por los temores a la separación o al rechazo.
por la experiencia de tener que asumir una mayor responsabilidad. La automutilación puede ocurrir durante experiencias disociativas y a menudo les proporciona un alivio por el hecho de reafirmarles en su capacidad para sentir o por servirles de explicación de sus sentimientos de maldad. ¿Cómo ves? Triste, triste. Sí, te digo que, pues, no sé, solo son personas Sí. que probablemente no le están pasando tan bien. Hay que ser un poco empáticos con ellos, pero sí, a veces, pues, por lo mismo, sí suelen ser muy intensos y suelen lastimarse y lastimar al otro. Sí, sí, sí. Pero, pues, hay que recordar que son personas que, pues, están sufriendo. Personas que de momento no saben cómo controlar lo que están sintiendo. Imagínate igual, es como si, ajá, o sea, siento que es como, haz de cuenta, está un vaso y de repente le avientan un buen de agua. Y el agua es la emoción y de repente, pum, se van a desbordar. Sí, sí. Como no hay un control de cómo se está regulando el agua, cómo está cayendo, de repente es, madres, cae así todo de sopetón Se sale todo. y se sale todo. Se hace un desmadre. Ujú. Y ahí está. Y entonces sí, y pues puede arremeter contra sí mismo o contra, pues, otras personas. El estado de ánimo básico de tipo disfórico de los sujetos con el trastorno límite de la personalidad suele ser interrumpido por periodos de ira, angustia o desesperación. Y son raras las ocasiones en las que un estado de bienestar o satisfacción llega a tomar relevo. O sea, como quien dice, siempre están insatisfechos, bueno, la mayoría del tiempo están insatisfechos, muy pocas veces pueden llegar a sentirse llenos, ajá, satisfechos con lo que están viviendo, con lo que está pasando. Esos episodios pueden reflejar la extrema reactividad de los individuos, el estrés interpersonal, al estrés interpersonal. Los sujetos con trastorno límite de la personalidad pueden estar atormentados por sentimientos crónicos de vacío, se aburren con facilidad y están buscando siempre algo que hacer. Esto igual sí me pasaba con esta persona. Siempre era como así y ya si no decía, es que me siento estancada, siento que no hacemos nada, no me gusta estar encerrada todo el día, hay que hacer cosas nuevas y cosas así. Yo, pues no hay dinero para salir todos los días. Entonces sí, está medio complicado. Es frecuente que los sujetos con trastorno límite de la personalidad expresen ira inapropiada e intensa o que tengan problemas para controlarla. Pueden mostrar sarcasmo extremo, amargura persistente o explosiones verbales. Frecuentemente la ira es desencadenada cuando consideran a una de las personas que se ocupa de ellos o a un amante negligente, represor, despreocupado o que le abandona. Ay, a mí sí me la aplicaron igual. Con el despreocupado, decir que no te importo, represor, cuando yo le decía, oye, es que aguanta el pedo, era como de, no, es que tú quieres que yo me someta a tu voluntad y siempre hacemos lo que tú quieres y dices, y es como de, güey, no. Y fue chistoso porque yo le decía algo así como, a ver, es que si hablamos en el momento en el que estamos muy enojados, no vamos a decir cosas que no. Entonces hay que calmarnos, darnos unos 5 minutos, un tiempecito y pues ya, platicamos bien. Y siempre me decía, no, es que tú lo dices porque tú eres así, la madre y cosas así, ¿no? Y después pues llegamos a ir por lo mismo a terapia de pareja y exactamente lo mismo que yo le dije nos dijeron los terapeutas. Entonces, sí está esta sensación de el represor. Entonces está bien interesante. Cuando no, o sea, yo lo único que quería era que pues, nos pudiéramos comunicar de mejor manera y no era porque se hiciera mi voluntad. Obviamente, pues sí, intentaba yo escuchar también sus necesidades y todo, pero pues por alguna forma, a lo mejor yo no me comunicaba de forma adecuada, pues también ella lo veía como de ciertas maneras, sí, pues obviamente yo también tenía
hay mis cosillas, ¿no? Sí. Y sí, igual la despreocupado, sí suelo ser muy despreocupado. Así como que, enfócate. Entonces, imagínate, si de por sí ya alguien así los altera, entonces tener una pareja así para ellos sí ha de ser todo un pinche martirio. Decir, oye, pero ¿por qué? Oh, vamos mañana. Ay, es que no sé qué, y esto, lo otro que... te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Aguanta. Sí, entonces ahí entran en conflicto. Sí, es un muy distraído. Ándale. Sí. Una vez me pasó pues llevas mucho tiempo viendo una persona con brackets y de repente cuando no los trae, pues como que se saca de pedo, ¿no? Y yo le dije a esta persona, oye, ¿no traes brackets? No manches, qué chido. Y ya, y después pasó como el tiempo, se cortó el cabello, la que era mi novia, y de repente me echó en cara que yo sí veía detalles en otras personas y en ella no. Y le dije, pero sí lo noté, pero cuando llegué pasaron ciertas cosas y empezamos a hablar de otros temas y no me dio, o sea, pues también no lo dije por, no sé, por eso. No porque no lo hubiera visto, Ajá. sino porque... Y entonces pues era ese tipo de cosas, pero era como esta parte, ¿no? De, le estás prestando más atención a otra persona, no a mí, y entonces pues sufren, al final de cuentas sienten muy feo, ¿no? Pero sí era, al menos para mí, sí era a veces algo difícil. Es ser muy cuidadoso, ¿no? Y es que es eso, o sea, como vas de forma tan cautelosa, a veces es difícil. Sí. No voy a decir que no lo disfruté, porque vieron cosas muy padres y muy bonitas, por lo mismo, estas emociones intensas. Era muy padre, era muy linda cuando no estaba enojada. Era muy linda y era muy amorosa y muy cariñosa, entonces tenía sus cosas muy padres. Y digo, pues yo también hacía luego cosas que detonaban, pues, o rasgaban en sus heridas pasadas, y pues vámonos. Bueno, como gordo en tobogán. Sí, no, gacho. Estas expresiones de ira suelen ir seguidas de pena, culpabilidad, y contribuyen al sentimiento que tienen de ser malos. Y es que imagínate igual, ¿no? O sea, yo llegué pues en un periodo de su vida, pero ahora imagínate, previo a eso, sí tuvo como ciertas cuestiones en el aspecto familiar y de relaciones, donde pues la herían o tocaban esa herida, y ahora llega uno así, y ya, o sea, ya es como, tienen la herida resentida, llega uno y de repente pues hace ciertas cosas que rascan o que tocan o que meten el dedo en la herida y pues no, hombre. Pues no, Pues no. Duele. Sí, gacho. Durante periodos de estrés extremo se pueden presentar ideación paranoide transitoria o síntomas disociativos, por ejemplo, despersonalización. Pero generalmente estos son de duración e intensidad insuficientes para merecer un diagnóstico adicional. Lo más habitual es que estos episodios ocurran como respuesta a un abandono real o imaginado. Los síntomas tienden a ser pasajeros y duran entre minutos y horas. Con la vuelta real o percibida de la ayuda de la persona que se ocupa de ellos, puede producirse la remisión de los síntomas. Era muy chistoso porque igual sí le daban sus arranques fuertes y ya después como al otro, o sea, en la noche, por ejemplo, a mí algo que yo hacía era cuando me sentía así pues tan, no sé, como estresado, tan encerrado. Ajá, no encerrado, sino después de una discusión muy fuerte, porque llegaron a ser muy fuertes, me replegaba mucho en mí. Entonces, entonces era así como de, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir esta mañana. O había veces en las que me sentía tan abrumado, esa era la palabra, que ya ni decía nada y decía, no, ¿sabes qué? Me desaparezco. Y entonces, imagínate, con esta ideación de abandono, pues daba en lugares
feos para esa persona. Entonces, pues sí, ahora sí que sí hubieran cosas ahí, detallitos, ¿no? Ujú. Y pues era chistoso porque ella llegaba a decirme que a pesar de que se sentía muy enojada, aún así quería que yo estuviera ahí. Entonces es esta cuestión de no te vayas, o sea, sé que Sí. te dije cosas feas, Pero no lo hagas. pero no te vayas. Chale. Entonces ahí está. Ay, sí. Qué triste. Sí. Yo he conocido a alguien Síntomas y trastornos asociados. Los sujetos con trastorno límite de la personalidad pueden presentar un patrón de infravaloraciones de sí mismo en el momento en el que está a punto de lograr un objetivo. Por ejemplo, dejar los estudios justo antes de graduarse, presentar una grave regresión después de haber estado hablando de los progresos en terapia, destruir una buena relación en un momento en el que parece claro que la relación podía tener continuidad. Con resultado del comportamiento de autoinfligirse malos tratos o por los intentos de suicidio fallidos, se puede producir alguna minusvalía física. Son frecuentes las pérdidas repetidas de trabajo, las interrupciones de los estudios y las rupturas matrimoniales. En las historias de la infancia de los sujetos con trastorno límite de la personalidad, son frecuentes los malos tratos físicos y sexuales, la negligencia en su cuidado, los conflictos hostiles y la pérdida temprana o la separación paternal. Mira, ella sí tuvo unas cuantas cosillas de esas. Los trastornos que se presentan simultáneamente con más frecuencia son los trastornos del estado del ánimo, los trastornos relacionados con sustancias, los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la bulimia, el trastorno por estrés postraumático y los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. ¿Cómo se le llama eso? comorbilidad. Ándale. ¡Ay, perro! El trastorno límite de la personalidad también se da con frecuencia en simultaneidad con otros trastornos de la personalidad. Yo conozco a alguien que le diagnosticaron ese trastorno y además, en esta cuestión de comorbilidad, tiene también un trastorno obsesivo compulsivo. Diablos. Qué triste. Sí. Chale. Oye, también son muy intensos con sus amistades, ¿no? Sí, con todo el mundo. Chale. Como tienen esta sensación de que los van a abandonar, o sea, regresando a esta parte de, en la historia de la infancia de los sujetos, con trastorno límite de la personalidad, son frecuentes los malos tratos físicos y sexuales, la negligencia en su cuidado, los conflictos hostiles y la pérdida temprana o la separación paternal. Entonces, siempre estuvieron así y su forma como de lidiar con el mundo en primera, pues es, necesito a alguien a mi lado, por favor no te vayas. Y como hubo mucha hostilidad de por medio en sus infancias, sí están así como muy a la expectativa. Igual que el paranoide, que está así como que no le hagan daño. Este tipo de personas también está como muy a la expectativa de que no le hagan daño, pero también busca mucho afecto. Sí necesita así como atención constante de forma recurrente y mucho afecto, porque si no, igual empiezan a pensar que los van a abandonar, que ya no los quieren, que son más importantes otras personas que ella, y como tienen esta inestabilidad también en su autopercepción, necesitan como reafirmación constante del entorno para, pues sí, para sentirse bien. Entonces, pues sí. Sí, siento que es algo muy difícil de vivir. Tanto para esa persona como para quienes les rodea, ¿sabes? Sí. Y su prevalencia. Se diagnostica con frecuencia en mujeres. La respuesta. Ahí está.
La prevalencia del trastorno límite de la personalidad es de alrededor del 2% de la población en general. 2%. 2%. Aproximadamente del 10% entre los sujetos vistos en los centros ambulatorios de salud mental y en torno al 20% entre los pacientes psiquiátricos ingresados. En las poblaciones clínicas con trastornos de la personalidad se sitúa entre el 30 y el 60%. Es algo... Sí. Y del 100% de todos los casos, el 75% suelen ser mujeres. O sea, si es más de la mitad son mujeres. Sí, sí, sí. Entonces, como conclusión, las mujeres están locas. Exacto, lo venimos repitiendo. No venimos repitiendo. Y los hombres están pendejos. Exacto. Así las cosas. Así de fácil. ¿Y cómo ves este trastorno límite de la personalidad? Está muy interesante porque siempre quieren a alguien, ¿no? Siempre quieren a alguien a su lado. Porque Rosa no se puede. Y pues, muchas gracias por vernos. Otro viernes más con este trastorno límite de la personalidad. No, me dan, los trastornos de la personalidad me dan tristeza, ¿sabes? Es que sí, es muy difícil lo que viven o lo que sienten, ¿no? Así es. Y son personas que sufren, pero es curioso, al sufrir ellos, lo proyectan hacia afuera. Y entonces la respuesta que tienen los hace sufrir todavía más. O sea, tienen pedos mentales bien chonchos. Sí. O sea, no que estén parapsiquiátricos, sino, o sea, tienen malestares fuertes y todavía, pues, el entorno no les ayuda. Y no saben cómo desenvolverse en el mismo por ciertos factores, entonces, pues, termina lastimándolos. Por el mismo miedo, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, pues, nos vemos el siguiente viernes. Viernesuki más, y estamos aquí otro Viernesuki más de ahorcar rucas y de aprender sobre psicología. Exacto. Viernes psicológico con ahorcación. De rucas. Rucas, sí. Muchas gracias por vernos. Y a ti, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Reya tengo, donde sea. Donde sea. A mí en Instagram como AlexBlackHL, en nuestro Instagram del podcast es pod-castx. Exacto. Todas las redes aquí abajo. Todo va a aparecer aquí abajo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos el siguiente viernes. Cuídense mucho. Bye.